Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno y qué privilegio una vez más poder estar aquí con ustedes. Siempre es muy grato y un gran gozo para mí poder venir y compartir la palabra del Señor. Gracias al pastor Job, que siempre tiene ese deseo de invitarme, y pues que el Señor sea exaltado a través de la predicación de la palabra. Voy a invitarles, hermanos, a que vayamos una vez más delante del trono de la gracia, suplicando la gracia del Señor para que podamos ser expuestos a su verdad. Señor y Dios Todopoderoso, nos presentamos una vez más delante de ti, agradecidos, Señor, por el enorme privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, a los cuales pongo, Señor, delante de ti, para que sus corazones, sus mentes, sean, Señor, penetrados por el poder de tu santa palabra. Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre y usa tu palabra para transformar corazones. A ti sea, Señor, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo quiero compartir en esta tarde, bajo el título Caminar en la luz, la evidencia de un nuevo nacimiento. Lo repito, caminar en la luz, la evidencia de un nuevo nacimiento. Y nos vamos a estar basando en la primera carta de Juan. Usted puede irla buscando si desea. Primera carta de Juan, capítulo 1 en adelante. Y mi objetivo, mis amados hermanos, en esta tarde es que como iglesia, como cristianos, nosotros podamos comprender que el nuevo nacimiento no se demuestra por lo que decimos, por lo que hablamos. El nuevo nacimiento se muestra bajo una vida que ha sido transformada. ¿Por qué se muestra el nuevo nacimiento, hermanos? Por una vida que ha sido transformada. Pero no solamente es transformada, sino que camina en la luz, confiesa su pecado y obedece a Cristo. Una vida transformada que camina en la luz, confiesa sus pecados y obedece a Cristo. ¿Y por qué todo este objetivo y tan grande? Hermanos, porque una de las mayores tragedias espirituales que nosotros como creyentes, en el bache, por así decirlo, en el que nosotros como creyentes podemos caer, es creer que estamos bien con Dios, cuando en realidad estamos lejos de Él, cuando en realidad estamos lejos de su presencia. Y Juan, en esta primera carta, escribe a las iglesias que él envía esta carta, y lo hace, mis amados hermanos, porque ya existían personas dentro de la iglesia que hablaban correctamente de Dios, expresaban cosas buenas de Dios, hablaban buenas doctrinas, pero vivían de forma incorrecta delante de Dios. Por eso es que Juan, al iniciar su carta, de hecho es muy particular la carta primera de Juan, porque si ustedes ven, no hay un saludo normal como en las otras cartas, no está la presentación de quién es el que escribe la carta, a quienes va dirigida la carta. En eso es un poco peculiar esta carta. Juan no inicia con reglas, sino que inicia con una declaración fundamental. Eso es lo que inicia haciendo Juan. Él dice y expresa o le da respuesta a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la respuesta que Juan inicia respondiendo, hermanos? ¿Quién es Dios? Y es que debemos de entender algo muy claramente, hermanos, que si nosotros erramos en entender quién es Dios, erramos en todo. Si nosotros tenemos una mala concepción de quién es Dios, estamos totalmente equivocados, perdidos. Así que el cristianismo no es una experiencia mística que está totalmente desconectada de cómo vivo yo en mi diario existir, sino que la vida cristiana es una relación con el Dios Santo. Como cantábamos hace un momento, tú eres el Dios
que adoramos, ese Dios santo. Es una relación viva, real, verdadera con el Dios santo. Y ese Dios santo transforma al pecador desde adentro. Amén, hermanos. Así que antes de ir más de lleno en nuestro pasaje, yo quiero que veamos brevemente por qué es que Juan escribe esta carta y por qué comienza de esta manera muy peculiar. Bueno, las iglesias a las que Juan escribe no están siendo atacadas desde afuera. El ataque que están teniendo estas iglesias es desde adentro. Habían surgido, como ya mencioné, algún aspecto, personas que afirmaban tener una relación especial con Dios. Ellos afirmaban que tenían un conocimiento muchísimo más profundo. Ellos tenían una espiritualidad superior a los otros cristianos. Sin embargo, su manera de vivir no reflejaba lo que ellos decían creer. Su manera de vivir no reflejaban lo que ellos decían creer. Estas personas hablaban de comunión con Dios, pero caminaban en tinieblas. Estas personas decían no tener pecado, pero no mostraban arrepentimiento. Estas personas decían conocemos a Dios, pero rechazaban vivir una vida en obediencia, en sometimiento. Así que frente a todo esto, Juan no va a escribir su carta para confundir a los creyentes verdaderos. Ese no es el propósito de Juan, sino el propósito de Juan al iniciar su carta de esta manera es desenmascarar el engaño y dar seguridad a aquellos que realmente habían nacido o han nacido de Dios. Aquellos que de verdad han nacido de Dios, aquellos que caminan en luz. Y Juan comienza entonces su carta recordándonos algo bien especial y bien importante, lo que Juan hace en esta primera epístola. Él pone el fundamento del evangelio y él dice, el evangelio es real, pero también es un acto o un evento histórico. En los versículos del 1 al 4, ustedes pueden ver en su Biblia, el apóstol insiste en algo que es muy importante. Básicamente, para decirlo en mis propias palabras, él dice, la fe cristiana no está basada en ideas confusas, en ideas que no se pueden entender, en ideas abstractas. No, dice él, tampoco está basado en experiencias místicas, privadas de cada persona con Dios, sino que el evangelio está fundamentado en una persona real que fue vista, que fue oída y que fue tocada. ¿Se entiende, hermanos, lo que acabo de decir? Si no, mire lo que dice el versículo 1, para que entendamos nuestro pasaje. Lo que era desde qué, hermanos, dice el versículo 1. Y esto nos conecta con el evangelio de Juan y también nos conecta con Génesis 1:1, ¿sí? ¿Lo tienen en mente? Lo que era desde el principio. Y luego él pasa a decir, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así que el apóstol, mis amados hermanos, afirma que él, Juan, y los demás apóstoles fueron testigos oculares del verbo de vida. Una vez más nos recuerda al evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y esto, hermanos, es fundamental, porque los falsos maestros que estaban perturbando la iglesia separaban la espiritualidad de la realidad. Ellos decían, bueno, podemos hablar bien de Dios, conocer bastante de Dios, pero eso no afecta nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Ellos podían hablar de Dios sin que eso afectara su vida diaria. Su vida diaria no era afectada. Así que Juan responde diciendo, el Dios que nosotros anunciamos se ha manifestado en carne y esa manifestación produce comunión verdadera. Porque ellos decían tener comunión, pero esa comunión no era verdadera. Así que el propósito, Juan lo va a decir en el versículo 3 y él lo dice claramente. Si me ayudan a leer el versículo 3.
Él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan les dice, esa es la verdadera comunión. Y eso es lo que yo quiero expresarles, dice Juan. Y esa comunión, como termina en el versículo 4, trae un fruto. ¿Y ese fruto cuál es? Bueno, estas cosas os escribimos, dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. En otras traducciones dice completo. Así que, hermano, Juan no está hablando de un gozo superficial, él está hablando de un gozo que nace de tener una relación restaurada con Dios. Esto significa, hermanos, que la comunión que Juan está expresando no es meramente emoción, tampoco es conocimiento o una emoción intelectual o una comunión intelectual, es una comunión que fluye, que nace de la obra del Evangelio a través de la persona de Jesucristo, que está en armonía con el Dios que es 3 veces santo. Hermanos, y algo bien interesante es que nosotros no podemos separar al Cristo encarnado del Dios que es luz. No podemos separar al Cristo encarnado del Dios que es luz, porque no se puede tener comunión con el verbo de vida, como lo menciona Juan en sus primeros versículos, mientras se camina en tinieblas. No puede haber comunión con Dios si camino en tinieblas. Así que Juan establece todo este marco completo para establecer un argumento principal. Él dice, en palabras mías, el evangelio es real, dice él, Cristo es verdadero, Dios es luz, por lo tanto, el nuevo nacimiento necesariamente produce una vida transformada. Él concluye diciendo, si el evangelio es real, si Cristo es verdadero y Dios es luz, pues ese evangelio produce vidas transformadas. Y Juan nos va a presentar una serie de pruebas que son las que vamos a iniciar a ver. La prueba de la verdad, la prueba del amor y la prueba de la obediencia. 3 cosas. La prueba de la verdad, la prueba del amor y la prueba de la obediencia. Y es ahí donde se encuentra encerrado, digamos así, nuestro texto. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y antes de que Juan empiece a hablar de comunión, de pecado, de obediencia, él dice algo fundamental, que Dios es luz. ¿Qué dice Juan, hermanos? Dios es luz. Y este es mi primer punto. Dios es luz, el fundamento de toda vida cristiana auténtica. Juan comienza su enseñanza, mis amados hermanos, en su carta con una afirmación que no da lugar a discusiones, que no da lugar a cambios ni matices. Él dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, algunos pudiésemos pensar, esta es una metáfora bonita que Juan escribió, algo poético que hay ahí y no tiene nada más. Hermanos, aquí, en esas breves palabras de Juan, al decir Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, hay muchísima doctrina que aprender de quién es Dios. Así que Juan está aquí definiendo el carácter y la naturaleza misma de Dios. ¿Qué está definiendo Juan, hermanos? El carácter y la naturaleza misma de Dios. Cuando él dice Dios es luz, en primer lugar, Juan está diciendo que Dios es absolutamente santo. ¿Cómo es Dios? Absolutamente santo. En Dios no existe el pecado, en Dios no hay corrupción moral, ni tampoco hay confusiones, tampoco hay ambigüedades éticas. No hay áreas grises, como pudiese expresar alguien, en el carácter del Señor. Hermanos, para resumir esto que acabo de decir, todo lo que Dios es,
todo lo que él piensa, todo lo que él hace es perfectamente puro. Todo lo que él es, todo lo que él hace, todo lo que él piensa es perfectamente puro. Eso es lo que está empezando a decir Juan. En segundo lugar, al decir Juan que Dios es luz, está diciendo que Él es verdad absoluta. Él es absolutamente santo, pero Juan, al decir esto, también él dice, Él es verdad absoluta. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en un lugar oscuro y no conocemos ese lugar, ¿qué pasaría si empezáramos a caminar en ese lugar? Tropezaríamos con los objetos, chocaríamos, nos caeríamos al final de cuentas. ¿Qué hace la luz en ese lugar oscuro? Ilumina, revela lo que estaba oculto a los ojos. Bueno, como Dios es la verdad absoluta, Él no engaña, Él ilumina. Él trae el conocimiento. Él no se contradice. Él no puede ser manipulado por nuestras percepciones, que muchas veces y la mayoría de veces son subjetivas o hasta equivocadas. Así que Juan, frente a un mundo donde la verdad se redefine según la conveniencia del cliente, Juan dice, Dios es el estándar inmutable de lo que es verdadero. Dios es luz. Él es absolutamente santo. Él es absolutamente verdad. La luz también implica revelación. Dios no es un ser oculto, hermanos, o distante. Si bien es cierto, Él es un Dios trascendente, también es un Dios que está por encima de todas las cosas, también es un Dios que está cerca de nosotros. Dios se ha dado a conocer. Él se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Y esa revelación, mis amados hermanos, no es algo neutral que se queda ahí meramente en la revelación de Dios en la Escritura. No, la luz que ilumina también expone. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Bueno, cuando la luz de Dios brilla, revela por un lado su gloria, pero también por el otro lado revela nuestra pecaminosidad. Cuando la luz de Dios brilla, se ve su gloria, pero también vemos nuestra pecaminosidad. Hermanos, la reacción natural del ser humano caído no es correr hacia la luz. ¿Cuál es la reacción del ser humano caído? Huir. ¿Para qué? Para que sus obras no sean vistas. Hermanos, pero Juan está iniciando su carta y dice, Dios es luz. Él está diciendo, no hay nada oculto para Él. Así que Juan establece esta verdad al inicio, hermanos, porque toda comunión con Dios depende de la respuesta a esa pregunta, ¿quién es Dios? Como lo dije al inicio, si fallamos en entender quién es Dios, fallamos en todo. Y Juan está diciendo, Él es santo, Él es verdadero, Él es absolutamente santo. No hay en Él confusión. Hermanos, nosotros no podemos cambiar a Dios para que se ajuste a nuestro estilo de vida. Nosotros no podemos redefinir el concepto de Dios. Él ya se ha revelado. Él ya mostró cómo es Él. De principio a fin en este libro, Él se describe a sí mismo. Hermanos, el nuevo nacimiento no consiste en que Dios se acomode a nuestras tinieblas. El nuevo nacimiento consiste en que nosotros seamos traídos a su luz. Y aquí nosotros encontramos una aplicación importante, hermanos, para nosotros, porque muchas personas desean los beneficios, muchas personas desean las bendiciones de Dios, pero sin someterse a su santidad, sin someter sus vidas a la voluntad del Señor. Así que cuando Juan
nos recuerda que no existe comunión verdadera con Dios sin una transformación real. Caminar con el Dios que es luz, hermanos, implica ser confrontados, corregidos y renovados continuamente. Hermanos, una vez más, caminar con el Dios que es luz implica ser confrontados, corregidos y renovados. Porque Él no nos deja ahí nada más en la confrontación o en el corregimiento, sino que nos renueva. Por eso, hermanos, antes de examinarnos a nosotros mismos, este texto nos llama a mirar correctamente a Dios, a tener un concepto, una idea bíblica de quién es el Señor. Porque, hermanos, si nosotros tenemos una visión correcta de quién es Dios, eso va a producir una fe verdadera. Una fe verdadera. Una visión distorsionada por el otro lado va a producir una falsa fe, una falsa religión, una falsa creencia. Así que, hermanos, el fundamento de toda vida cristiana auténtica comienza con esta expresión de Juan en este versículo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que, hermanos, si Dios es luz, perfectamente santo, perfectamente verdadero, completamente puro, entonces podemos hacernos la pregunta inevitable quizás. Y la pregunta puede decir de la siguiente manera: ¿qué ocurre cuando alguien afirma tener comunión con este Dios, pero su vida no refleja esa luz? ¿Qué ocurre cuando alguien afirma tener comunión con este Dios, pero su vida no refleja esa luz? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Juan no se va a quedar callado al respecto. Él no va a huir de esa pregunta, porque él sabe que el mayor peligro para la iglesia no es en el pecado que se reconoce, sino la fe que se conforma con palabras religiosas sin una vida transformada. Para decirlo más sencillamente, muchos tienen fe de labios para afuera, pero su vida refleja otra cosa. Por eso es que después de Juan mostrarnos quién es Dios, Juan dirige la luz divina hacia nuestras afirmaciones espirituales. Y él comienza a examinarlas una por una. Y ahí es donde el apóstol Juan nos va a confrontar con una serie de declaraciones que revelan el autoengaño de una fe que no ha nacido de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto: las falsas afirmaciones de una fe no regenerada. Versículos 6, 8 y 10. Las falsas afirmaciones de una fe no regenerada. Juan va a introducir este punto con una expresión que se va a repetir varias veces en este mismo capítulo. La palabra es la primera que aparece en el versículo 6. ¿Qué dice, hermanos? Si decimos. Esa es la expresión que se va a repetir en el versículo 6, versículo 8 y versículo 10. Y Juan no está describiendo con esa expresión una posibilidad remota, así como quien dice, por si acaso en algún día ustedes dicen así. No. Él está diciendo que es una realidad frecuente en la comunidad cristiana a la que él está escribiendo. Estas personas, como ya lo mencioné, si bien es cierto, hablaban correctamente de Dios, pero con su vida ellos negaban lo que confesaban con sus labios. Primero Juan entonces va a confrontar a quienes afirman tener comunión con Dios mientras caminan en tinieblas. Veamos el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, primero de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan, hermanos? Mentimos y no practicamos la verdad. Juan está diciendo, bueno, ustedes no son creyentes que luchan contra el pecado. Ustedes son personas que se han acomodado a vivir en el pecado. Por eso es que él les dice,
como ustedes están diciendo, si decimos así, si dicen ustedes así. Y el problema, hermanos, no es debilidad, sino incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y Juan es claro, él dice en ese versículo 6 que esa comunión es falsa, esa comunión es mentira. Eso es lo que dice en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero en el versículo 8, Juan va a ir un poco más profundo y desenmascara otra afirmación peligrosa. Mire lo que dice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si regresan al versículo 6, hermanos, hay una palabra en el versículo 6 y en el versículo 8 que se repite. ¿Cuál es esa palabra? Si decimos. ¿Cuál otra, hermanos? La verdad. ¿Sí? Y no practicamos la verdad. Y en el versículo 8 dice, eso, así termina el 6, y en el 8 dice, y la verdad no está en nosotros. Hermanos, esta declaración de este versículo no es una declaración de madurez espiritual. No es ser maduros espiritualmente, decir yo no tengo pecado, sino más bien es una declaración de orgullo espiritual. Porque negar, hermanos, el pecado no es señal de santidad, es señal de ceguera, de que estamos cegados por el mismo pecado. Si bien es cierto, hermanos, el nuevo nacimiento no elimina la presencia del pecado, sí elimina la negación o la justificación del pecado. Juan concluye entonces esta parte mostrando que este tipo de fe, mis amados hermanos, no solo miente, sino que se engaña a sí mismo. Eso es lo que dice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, una pregunta. Y si la verdad no está en nosotros, ¿qué es lo que habrá? Mentiras. Si la luz no está en nosotros, habrá tinieblas. Así que, hermanos, la verdad no habita donde el pecado es negado o justificado. Voy a repetir eso. La verdad no habita donde el pecado es negado o justificado. El corazón, hermanos, el corazón no regenerado prefiere dar un nuevo concepto, una nueva idea de lo que es pecado. Prefiere negar el pecado en lugar de confesarlo o justificarlo. No es que lo hice porque esto y esto. No es que lo hice porque los demás lo hacen. El corazón no regenerado prefiere redefinir, dar una nueva idea de lo que es pecado. Pero finalmente, hermanos, Juan va a llevar esta falsa espiritualidad a una expresión muchísimo más grave. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, aquí ya no se trata de incoherencia, de autoengaño, sino de una negación directa del testimonio de Dios. Eso es lo que se está negando aquí, la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Al afirmar que no hemos pecado, no solo rechazamos nuestra culpa, sino que hacemos a Dios mentiroso. Y si Él es luz, si Él es absolutamente verdad, si Él es absolutamente santo, piensen, hermano, relacionen lo que ya hemos visto. Y si nosotros decimos, no, yo no tengo pecado, lo hacemos a Él mentiroso.
Porque Él ha declarado, hermanos, claramente que todos nosotros somos pecadores necesitados de redención. Todos, absolutamente todos. Así que en ese punto, la fe falsa no solo rechaza la gracia, sino también la palabra de Dios. ¿Qué rechaza, hermanos? La palabra de Dios. Miren lo que dice ahí al final, después de la coma. Y su palabra no está en nosotros. Juan 17:17 dice, ¿quién se lo sabe? Santifícanos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Versículos 6 y 8 hablaban de esa verdad. Y el versículo 10 termina diciendo, la palabra no está en ellos. La verdad no está en ellos. Hermanos, una fe que no enfrenta el pecado no es fe salvadora. La fe debe enfrentar el pecado. El creyente verdadero no presume perfección. El hecho de que yo esté parado aquí, hermano, no es que yo sea perfectamente santo, no, sino que delante del Señor nosotros confesamos constantemente nuestro pecado y es la gracia de Dios sobre nosotros. Donde hay un nuevo nacimiento, hay humildad, hay arrepentimiento constante, hay dependencia continua de parte del creyente para con Dios. Así que la pregunta que yo puedo hacerte esta tarde es, ¿hay humildad en ti? Solo piénsalo. ¿Hay arrepentimiento constante en tu vida? ¿Hay dependencia continua de Cristo en tu vida y en mi vida? Hermanos, pero Juan no va a dejar a sus lectores sin una pizca de gracia o sin mostrar la gracia. O va a dejarlos ahí en una desesperanza. Porque él, hermanos, no solo escribe para señalar y confrontar el error, sino para mostrar el camino de la vida verdadera. ¿Para qué escribe Juan? Para mostrar el camino de la vida verdadera. Así que si la fe no regenerada se caracteriza por negar el pecado y vivir en tinieblas, la pregunta ahora puede ser, ¿cómo responde aquel que realmente ha nacido de Dios? ¿Cómo responde aquel que realmente ha nacido de Dios? Juan nos muestra que la diferencia no está en la ausencia de pecado, sino en cómo el creyente trata con su pecado. ¿Se entendió eso, hermanos? Y digo esto, mis amados hermanos, porque mientras la falsa fe justifica o niega el pecado, la fe verdadera lo confiesa. ¿Qué hace la fe verdadera? Lo confiesa. Mientras la fe falsa se esconde de la luz, la fe verdadera camina hacia la luz. Te pregunto, hermano, ¿tú quieres esconderte de la luz o quieres caminar hacia la luz? Juan ahora va a dirigir nuestra atención a la obra fiel y justa de Dios, a esa provisión gloriosa que Él ha dado para pecadores. Y aquí nosotros, mis amados hermanos, vamos a ver que no solo es el problema del pecado, sino la gracia que lo enfrenta y lo limpia. Eso es a lo que nos va a llevar Juan, y eso nos lleva a mi tercer punto de esta tarde. La marca del creyente verdadero, confesión y limpieza. Esa es la marca del creyente verdadero, expresada aquí en esta primera epístola de Juan, confesión y limpieza. Versículos 7 y 9, que adrede los habíamos dejado de lado. Después de que Juan confronta la fe falsa, Juan va a presentar con claridad la respuesta del creyente que ha nacido de Dios. El cristianismo verdadero, hermanos, no se define por la ausencia de pecado, sino por una relación correcta con el pecado delante de Dios. Porque pudiésemos hacer la pregunta aquí: ¿quién aquí este día no ha cometido pecado?
Hermanos, la vida del creyente no es que está totalmente alejada del pecado, totalmente limpio, no es perfección. Y Juan va a comenzar diciendo en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él, ¿quién, hermanos? Como Él, ¿ese Él quién es? Está en luz. ¿Qué dice, hermanos? Tenemos comunión unos con otros. Y mire lo que agrega. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, caminar en la luz no significa vivir sin fallas. Voy a repetir eso. Caminar en la luz no significa vivir sin fallas, sino vivir expuestos delante de Dios. Vivir expuestos delante de esa luz de Dios. Es una vida que no se esconde, es una vida que no maquilla, que no oculta el pecado, es una vida que no se justifica, que no niega su pecado delante de Dios, no niega y no justifica aquello que Dios condena, aquello que Dios dice es pecado. El creyente verdadero no huye de la luz porque sabe que en la luz hay gracia. ¿Por qué no huye del creyente verdadero, mis amados hermanos? Porque sabe que hay gracia. Y Juan dice que el caminar en la luz produce dos resultados que son visibles. Primero, en el versículo 7 que ya leímos, él dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo primero, hermanos? Comunión. Unos con otros. La luz, hermanos, no solo restaura nuestra relación con Dios. Venir al Señor no restaura solamente nuestra relación con Dios, sino también con su pueblo. ¿Qué restaura, hermanos? La comunión con, donde hay una vida nueva, hay un deseo real de comunión, de reconciliación, de vida compartida con el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿Te deleitas tú, hermano, en compartir con la iglesia, con los demás hermanos? ¿Te gozas? ¿Tienes comunión con ellos? En el tiempo del saludo, ¿te alegras de ver a los hermanos? Hermano, esa comunión es restaurada cuando venimos a la luz. Y segundo, Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El verbo, mis amados hermanos, limpiar, aquí está en un tiempo presente, indicando una acción continua. Eso es lo que dice ese versículo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No se trata de un perdón, hermanos, que está limitado al pasado, algo que ya sucedió y nunca más vuelve a suceder. No, es continuo. Es continuo. Es una limpieza constante. Así que el creyente, el nacido de Dios, el que viene a la luz, no vive bajo condenación, sino bajo la eficacia permanente de la obra de Cristo. ¿No te trae gozo eso, hermano? Porque ya no vives bajo condenación, sino bajo esa eficacia permanente de la obra de Cristo. Allí, bajo esa gracia. Pero en el versículo 9, Juan va una vez más a ir más profundo. Y él va a hablar de confesión. ¿Qué dice el versículo 9, hermanos? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, hermanos, no es simplemente admitir los errores. Es estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. Si Él dice, esto es pecado, nosotros debemos estar de acuerdo con Él que eso es pecado. El llamarlo por su nombre, no poner excusas, ni justificaciones, ni negarlo.
es ser expuestos a su luz. Pero, mis amados hermanos, frente a esa confesión sincera, Juan recuerda eso que es glorioso para nosotros. Él, dice Juan, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que no estaría de más preguntar, ¿ustedes creen que Dios es fiel? ¿Ustedes creen que Dios es justo? Hermanos, Dios es fiel porque cumple sus promesas. Él es justo porque el castigo por el pecado ya fue satisfecho en la cruz. El perdón del creyente no descansa, mis amados hermanos, tu perdón y mi perdón no descansa en nuestra sinceridad, sino descansa en la obra perfecta de Cristo. La obra de Cristo es la perfecta, tú y yo no. El creyente, por lo tanto, no debe descansar en su sinceridad, en sus esfuerzos para alcanzar la perfecta vida cristiana. No, la vida cristiana perfecta solo la vivió Cristo. Hermanos, el nuevo nacimiento produce una vida de arrepentimiento continuo. Arrepentimiento continuo. El creyente verdadero, mis amados hermanos, no vive negando su pecado, sino confiando diariamente en la gracia suficiente de Cristo. Caminar en la luz, entonces, hermanos, una vez más, es caminar en humildad, es caminar en dependencia, es caminar en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y alguien podría quizás pensar al escuchar estas palabras de confesión, de que hay que estar confesándose, puedo pecar, pero puedo confesar mis pecados, entonces mi fe es una fe ligera, liviana, donde el pecado no importa, porque siempre hay gracia. O sea, si peco, puedo ir y pedir perdón y caso resuelto. Bueno, Juan se anticipa a ese malentendido y no va a dejar espacio para esa conclusión, porque él dice que la gracia que perdona es la misma gracia que transforma. La sangre, hermanos, que limpia también cambia el corazón. Juan entonces va a dar un paso más y nos va a mostrar que el perdón verdadero nunca permanece solo en lo interno. Siempre se va a manifestar en una vida que comienza a andar de manera diferente. O sea, esa transformación se va a notar, se va a ver. Alguien decía por ahí, a ver si ustedes saben. Es amarillo, tiene piquito y dice pío pío. ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos? Un pollito. ¿Y cómo podríamos describir al cristiano? El pollito lo podemos describir de esa manera. Al verlo nosotros sabemos que es un pollito. Pero ¿y un cristiano? Hermanos, el cristiano es realmente transformado por la sangre de Cristo. Y esa vida va a ser visible, su transformación. Se va a notar, hermanos. Y no estoy diciendo que ese hermano va a vivir una perfección de vida, no, sino una vida de obediencia, de sometimiento. No como un medio para ganarse el favor de Dios que va a hacer sus mayores esfuerzos, no, sino como una evidencia natural de conocer la verdad del Señor. Así que Juan, hermano, después de hablar con
muchísima claridad sobre el pecado, sobre la confesión. Él se asegura de que nadie malinterprete la enseñanza, y por eso es que él va a escribir en un tono profundamente pastoral en el capítulo 2, versículo 1. Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que no pequéis. El propósito, mis amados hermanos, de la gracia no es acomodarnos al pecado, es llamarnos a una vida de obediencia en santidad. Ese es el propósito de la gracia. Sin embargo, mis amados hermanos, Juan sabe que incluso los creyentes verdaderos fallan. Por eso él añade inmediatamente después de eso que leímos, él dice: y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, nuestra esperanza no descansa en la perfección de nuestra obediencia, sino en la perfección de nuestro Salvador. Amén, hermanos. Cristo, mis amados hermanos, no solo intercede por nosotros, Él es la propiciación de nuestros pecados, como dice en el versículo 2 del capítulo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los muertos, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Él satisfizo, mis amados hermanos, completamente la justicia de Dios en la cruz. Cristo, con su muerte, satisfizo la ira, la justicia de Dios. Así que, hermanos, no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque el castigo ya fue pagado en Cristo. Así que Juan ahora va a empezar a hablar de obediencia, porque la obediencia cristiana, hermanos, no nace del miedo al castigo, sino de un corazón que ha sido reconciliado con Dios. Y esto nos lleva a mi último punto: la obediencia, la evidencia visible de conocer a Cristo. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Juan va a conectar aquí todo lo que ha dicho con una afirmación que es directa y que es decisiva. Mire lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si hacemos ¿qué, hermanos? Si guardamos sus mandamientos. Hermanos, aquí es de entender algo esencial, que Juan no está introduciendo un nuevo tema aquí. Él está llevando su argumento, que ya viene desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Él está llevando su argumento hacia la conclusión más lógica. Si Dios es luz, básicamente es lo que Juan está diciendo, en resumen: si Dios es luz, si el creyente verdadero camina en la luz, si el creyente verdadero confiesa su pecado y es limpiado por la sangre de Cristo, entonces esa obra interna se va a manifestar externamente. ¿Se entiende, hermanos, lo que acabo de decir? Eso es lo que Juan está tratando de decir. Ese es su argumento al iniciar esta carta. La obediencia, hermanos, al final de cuentas, no es la raíz, por así decirlo, de la salvación. La obediencia es un fruto de la salvación. La obediencia es un fruto inevitable de la salvación. Y Juan aquí dice en el versículo 3, y esto sabemos, que nosotros le conocemos. Él habla de conocer a Dios. Y esto, hermanos, no es solamente saber cosas acerca del Señor, de Dios, de Él. No, en el lenguaje bíblico, conocer implica tener una relación íntima, tener una comunión íntima, pero también tener un compromiso. Por eso, hermanos, es que una vida que desprecia los mandamientos de Dios, mientras por otro lado afirma conocerle, lo que revela es una contradicción profunda en su propia vida. Si yo digo que conozco a Dios, pero por el otro lado niego y no obedezco sus mandamientos, ¿seré acaso una vida realmente transformada? Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y Juan
no va a suavizar sus palabras. Mire lo que dice en el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es. Y una vez más, ¿qué dice al final? Y la verdad no está en él. Hermanos, Juan no va a presentar aquí y no nos presenta la obediencia como una carga. No, él lo que hace, mis amados hermanos, es mostrar la obediencia como una expresión de amor, como un fruto natural que fluye de una vida transformada. Así que guardar los mandamientos no es una obediencia obligatoria, pesada, sino que es la respuesta agradecida por la gracia recibida. El nuevo nacimiento, hermanos, produce un corazón que desea agradar a Dios. ¿Qué produce el nuevo nacimiento, hermanos? Un corazón que desea agradar a Dios. Aún en medio de mucha lucha diaria, como decía el hermano que estaba dirigiendo. Aún en medio de la lucha diaria contra el pecado, el nuevo nacimiento produce un corazón que desea, que anhela fervorosamente agradar al Señor. No perfectamente, pero sí con obediencia. Y en el versículo 5, Juan va a decir que el creyente obediente, en el creyente obediente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Esto no significa, hermanos, una vez más que el creyente debe alcanzar perfección moral, sino que el amor de Dios cumple su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Transformar la vida de la persona. Donde hay amor verdadero por Dios, hay un deseo real de vivir conforme a su voluntad. Si no lo hay, entonces, hermanos, debemos de examinarnos. Porque Juan dice, en esto sabemos, y por esto sabemos que estamos en él. Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en esta persona. Y mis amados hermanos, Juan va a presentar a Cristo en el versículo 6 como el modelo a seguir, como el modelo perfecto. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, la vida cristiana no se define simplemente por evitar el pecado, sino por seguir a Cristo. Él es el ejemplo supremo. Él es la meta. Hermano, tú y yo no caminamos solos. Caminamos siguiendo las huellas de aquel que nos salvó. Amén. Caminamos siguiendo las huellas de aquel que entregó su vida por amor a nosotros. El creyente verdadero, mi amado hermano, no obedece para ser aceptado por Dios. Obedece porque ya ha sido aceptado por Dios en Cristo. Hermanos, el entender que nosotros hemos ganado mucho en Cristo es esencial. Porque no es por nuestros méritos, no es por nuestros propios esfuerzos, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Esa perfección, hermanos, esa obediencia no es perfección sin fallas. Es una dirección clara a seguir. Es una vista que va hacia el frente con un entendimiento claro de a dónde se está dirigiendo. Por lo tanto, hermanos, donde hay un nuevo nacimiento, hay un deseo creciente y ferviente de vivir como Cristo vivió. Es lo que dice Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que, hermanos, Juan, a través de estos primeros versículos, nos ha guiado
con una lógica en su argumento claro y creo que a la misma vez necesario. Y todo comienza con esa expresión fundamental: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas. Así que, a la luz de quién es Él, de quién es Dios, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras vidas quedan totalmente expuestas. Hermano, y yo sé que en algún momento ustedes escucharon una palabra en latín que dice coram Deo. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Que vivimos siempre en presencia de Dios. No hay nada oculto porque Él es luz. No basta con decir que tenemos comunión con Dios. La pregunta real es: ¿estamos caminando en la luz? No basta con decir, no, es que yo amo al Señor. No, estamos viviendo ante su presencia. Estamos caminando en esa luz que ilumina todo, que expone todo. Esa es la pregunta. Así que yo quiero dejar varias aplicaciones, hermanos, que no podemos ignorar al haber visto lo que Juan dice en estos primeros versículos. Primero, nosotros debemos examinar nuestra fe con honestidad. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Examinar nuestra fe con honestidad. De hecho, te pregunto, ¿en qué se basa tu relación con Dios? ¿En palabras o en una vida transformada? Hermanos, si debemos de examinar nuestra fe con honestidad, debemos hacer preguntas como tales. ¿Se basa en palabras o en una vida de verdad que ha sido transformada? Porque el cristianismo verdadero, una vez más, hermanos, no es perfección, pero sí es obediencia, es coherencia. Lo que hablo con lo que vivo. Donde hay entonces ese nuevo nacimiento, esa transformación, hay un arrepentimiento que es continuo, hay una confesión que es sincera, hay un deseo real de obedecer. Así que, hermanos, examinemos nuestra fe con honestidad. Segundo, aprendamos a tratar correctamente con nuestro pecado. El creyente no niega su pecado ni lo justifica. ¿Qué hace? Lo confiesa. Eso es lo que hace el creyente verdadero. Confesarlo. Y cuando confesamos, hermanos, no nos encontramos con un Dios airado que nos va a castigar, sino con un Dios fiel y justo que perdona y limpia por medio de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, vivir en la luz es vivir diariamente dependiendo de su gracia. Y tercero, hermanos, recordemos que la obediencia no es una carga forzada, obligatoria, legalista, sino una evidencia del amor. No obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque ya hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Hermano, tu obediencia y mi obediencia imperfectas señalan a un Salvador que es perfecto. Apuntan hacia ese Salvador que sí es perfecto. Pero este pasaje, mis amados hermanos, también habla directamente a quienes todavía no han venido a Cristo. Porque hoy probablemente te diste cuenta de que tu fe ha sido solo palabras, has negado muchas veces tus pecados o has vivido lejos de la luz de Dios. Y la respuesta a todo esto no es esconderte, sino venir a la luz. Venir a la luz. El mismo Dios que es luz ha provisto un camino para pecadores que necesitan salvación. El mismo Dios que es luz ha provisto el camino de salvación. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino es Jesucristo. Ese camino es Jesucristo. Él vivió la vida santa que nosotros no podemos vivir. En la cruz Él cargó con el pecado que nosotros hemos querido muchas veces negar o justificar, y al resucitar abrió el camino para una vida nueva en su presencia.
El evangelio, mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando esa noche, el evangelio no es un llamado simplemente a mejorar la conducta externa. No, es a rendir nuestra vida completamente a Cristo con arrepentimiento y fe. Hoy Dios te llama entonces a dejar las tinieblas y a venir a su luz. Hermanos, y para nosotros que ya estamos en Cristo, este texto nos recuerda que caminar en la luz es el privilegio y la evidencia de haber nacido de Dios. Por lo tanto, gózate viviendo en la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, porque tú eres luz. Y eso, Señor, como lo hemos visto, dice muchísimas cosas. Señor, si decimos que no pecamos, que no tenemos pecado, te hacemos a ti mentiroso. Señor, atráenos a tu luz, a ser honestos, sinceros, obedientes. Señor, como dice Juan, a confesar nuestras fallas, a confesar nuestros pecados, a depender constantemente de tu gracia, Señor, porque no es en nuestras propias fuerzas, no es porque yo puedo, no, sino, Señor, es por tu misericordia que obra en nuestras vidas. Y todo eso es por lo que Cristo hizo en la cruz para redimir, para perdonar y salvar a pecadores que no merecían tanto amor, pero que tú te complaciste en salvarlos. A ti sea, Señor, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.